Cristo está a las puertas, pero también viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué te estorba, hermano? ¿Qué nos estorba? Al final voy a ser un poquito más claro en una explicación como iglesia. A veces pensamos que todo está bien, pero hay pequeñas cositas, pequeñas zorras que estorban en nuestro caminar. Y meditando en el Señor durante la semana, y después el Señor usó las palabras o los labios de mi esposa, una vez descansando, yo decía, nosotros no fuimos llamados para estar estancados en el trabajo, en la calle, manejando. No somos llamados para estar estancados, ni tampoco estar quejándonos con Dios, aún en los momentos de necesidades. Y yo decía, el Señor quiere más con nosotros. Y en una ocasión estaba con mi esposa, creo que fue la semana pasada, y nos acostamos y creo que me recosté en su brazo o en su pecho, y ella me decía, el Señor quiere más de ti. Fíjense, cómo el Señor venía tratando conmigo en lo personal, y viene y me lo confirma con mi esposa. Por eso, esposas del Señor, manténganse orando para cuando el Señor les dé una palabra a ustedes nos la den para nosotros agarrar el vuelo. Hay momentos de aflicciones, hay momentos que nos sentimos, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llego, no más. Entonces me decía mi esposa, y recuerdo, dice, el Señor quiere que te entregues más. ¿Cómo? El Señor quiere que te entregues más. Entonces ustedes dirán, pues la hermana Silvia está sacando que usted no está entregado al Señor. Muchas de las veces, por el hecho de estar metido, estudiando, leyendo, y pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, que es bueno estudiar. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que es malo, pero hay muchas de las veces que el Señor nos quiere mover y quiere que tengamos prioridades. Unas cosas que podemos entender en Jeremías, que Jeremías no se la mantenía llorando en el sentido orando por el pueblo, sino que también actuaba e iba y les decía lo que debían de hacer y lo que Dios quería. Entonces me decía, el Señor quiere más de tu entrega, me decía mi esposa, quiere más de ti, métete más con Él. Dios te quiere llevar a más, Dios quiere levantar tu ministerio, etcétera, etcétera. Y yo lo interpreté de parte de Dios porque yo ya venía pensando, Señor, yo sé que tú quieres más y tienes algo más grande para nosotros en la Gran Comisión este año 2017. Y podemos crecer y podemos levantar nuestras alas como las águilas y empezar a bombardear, a evangelizar, y todo para honra y gloria del Señor, ¿verdad? No es decir, vamos a llenar un lugar, sino es decir, vamos a ganar almas para Cristo, almas que se están perdiendo. Es ahí donde se hacen prioridades. ¿Por qué estamos orando? ¿Cómo estamos orando? Todo está centrado en nosotros. Jeremías, veo yo que no estaba centrado en él, sino estaba centrado en el pueblo del Señor para que tuviera salvación. Escuchen esto. Entonces, ustedes pueden hablarles a ellos sobre el juicio de Dios, pero hasta que usted pueda hacer eso, no debería de intentar hablar de parte de Dios. En este sentido, ponerse en la posición de Jeremías y siempre decir, Señor, perdónanos, Señor, ayúdanos. No solamente criticar, perdónalos, Señor, ellos te necesitan. Tener un corazón humilde. Al avanzar por estos capítulos, veremos que la oscuridad había llegado. Escuchen. Dice el versículo 13, yo dije, Jehová. Escuche, es un lamento. Ese se le conoce teológicamente como los ayes, de ay o Jehová, oh Señor Dios, mira que los profetas le dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Aquí es donde vemos profetas falsos estaban prediciendo paz y prosperidad cuando el Señor les decía que les venía una tremenda calamidad. El versículo 14 dice, me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre.
yo no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetiza. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este tiempo, hermanos? ¿Ustedes creen que haya falsos profetas en este tiempo? De a montón, de a montones, falsos profetas. Y también quiero que entiendan que hay profetas verdaderos que actúan como falsos. Digamos, el Señor me llamó a mí como un profeta o un pastor verdadero, pero me puedo desubicar. Y por el hecho de que me desubique, no me hace falso, sino que me tengo que ubicar. Hay profetas que no fueron levantados por Dios, que son falsos. Y con todo y eso, hacen cosas que en la Biblia está. Pero por el hecho de hacer las cosas que en la Biblia está, ¿eso los hace verdaderos? ¿Ah? No, porque no los llamó el Señor para ejercer ese ministerio. Con todo y de que estén haciendo cosas buenas, son falsos maestros, porque Dios no los llamó para eso. Se dice, y yo lo he escuchado, y tengo muchos testimonios de eso, que hay mucha gente que dice, pues vamos a meterlo en un instituto para ser pastor porque el negocio está bueno. Mucha gente, lo he escuchado tanto en institutos en los cuales he estado, como otros pastores que son reconocidos que lo han dicho. ¿Y tú qué estás estudiando? Yo estoy estudiando para pastor, y no tienen el llamado y se meten de pastor porque dicen que el negocio está bueno. Ese es un falso pastor, en el sentido de los profetas, de los apóstoles, de los evangelistas. Son falsa gente que no hace lo que Dios quiere que haga. Entonces, de eso estaba plagado el tiempo de Jeremías. Y la gente le hacía más caso a las cosas bonitas como hoy por hoy se usa. Hoy, ¿qué es lo que se dice? ¡Hey! Dios te quiere prosperar. Dios murió por ti para darte una casa y un carro nuevo. Dios murió por ti para que quiere hacerte un milagro o darte un milagro financiero. Donde tú tienes cero en tu cuenta, el Señor te va a meter 10,000, 20,000, 50,000 dólares en tu cuenta, etcétera, etcétera. Ese tipo de predicadores, la gente lo sigue. Pero cuando alguien viene y te dice, hermano, tienes que arrepentirte de tus pecados porque el Señor no se agrada de lo que estás haciendo, ese tipo de profetas, ese tipo de predicadores no son muy aceptados. Ese fue Jeremías. No fue muy aceptado. Asimismo lo rechazaban. Hubo un rey que lo rechazó, la gente lo criticó, e incluso por ahí hay un texto que leímos donde dice, oh madre mía, he sido una persona que he sido puesta como para estar en contra de este pueblo, así se lo estoy parafraseando, y yo doy, yo presto, yo aquí, yo allá, yo soy, en pocas palabras, soy un buen ciudadano y hermano de este pueblo, y la gente me quiere destrozar, pero no lo quiere destrozar por quien era como persona, sino el ministerio que Dios le había dado, hablaba las verdades del Señor, y eso hacía que lo odiaran el pueblo, porque como el pueblo estaba torcido, no quería hacer la voluntad del Señor. Entonces Jeremías se constituía enemigo de sus propios hermanos, del propio pueblo de Israel. ¿No le ha tocado a usted que en su propia familia lo rechacen por el hecho de ser cristiano? Usted los ama, usted los respeta, usted da, comparte comida, les presta dinero, les presta el carro, etcétera, etcétera, no les cobra para atrás, usted todo bien, y con todo y eso hay un cierto odio en contra de usted. O sea, parece que nuestra gente, nuestra familia vive como una gente hipócrita, una gente falsa, de que mientras le damos jajaja y ya nos apartamos y no damos, entonces vienen y nos atacan. El hermanito, el aleluyita. Estuve por la semana pasada en una celebración. Estuve por ahí en una celebración de un cumpleaños y me dio tristeza y lo compartí con mi esposa porque en el cumpleaños alguien le preguntó a otra persona, oye, fulana, allá está metida en la iglesia. Y luego, yo no sé qué es lo que hace por ella. Obviamente lo que escuché fue algo fuerte. Yo no sé si ya se encontró un hombre por ahí, siendo una persona casada.
pasada de la cual estaban hablando. O sea, no tienen un odio en contra del cristianismo las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y la persona que está entrando en el cristianismo, por ende, lleva el ataque, ¿verdad? Es en sí el Señor, pero lo recibe la persona por la cual están hablando. Y fulana de tal, no, pues allá está metida. Yo no sé, no puede venir a las fiestas, no puede dejar la iglesia. Yo no sé qué le dan por allá, ya de tener un novio, un marido por allá. Y estoy dando en términos que yo pueda hablar, pero de una manera ofensiva en contra de la persona que va a la iglesia. Y eso que son amigas o parientes o amistades, Entonces, la cosa está crítica. Jeremías lloraba, Jeremías sufría, hermano. Pero este es el tiempo en que nosotros como siervos de Dios debemos de mantenernos fuertes, porque los ataques del diablo vienen y nos quieren destruir. Voy a avanzar y le voy a hacer algo como en tipo una aclaración para expandirle todo lo que hemos leído. Se lo voy a resumir en 3 puntos para que usted lo entienda, tomando como referencia los textos claves en los cuales yo les dije, oiga, a partir de del versículo 19. Dice el versículo, es Jeremías 15, versículo del 18 al 21. Lo voy a leer nuevamente y ya con esta explicación y entendimiento vamos a ir aterrizando. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así te dice Jehová, mi hermano. Y añada su nombre ahí. Hermano Gilberto, hermano Javier, hermano Luis, hermano José Luis, Darinet, cada cabeza, cada dama, cada niño, adolescente. Por tanto, así te dice el Señor. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí, tú podrás estar. Dígale a su hermano que está a su lado, te lo están diciendo a ti. Dígaselo, te lo están diciendo a ti. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo horrible que hay en ti, vuélvale a decir, te lo están diciendo a ti. Si tú sacas lo precioso de eso feo que hay en ti, serás como mi boca, te dice el Señor Dios. Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo. ¿En cuál pueblo? En el pueblo de Dios. El pueblo que representa al Dios Todopoderoso. A ti, te dice el Señor, te pondré por muro fortificado, pero también de bronce. Oyes, no te aflijas. Pelearán contra ti, pero déjame decirte algo, hijo mío, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, y estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Pero también te guardaré y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Que Dios nos hable. Ya hablamos de Jeremías. Que Dios nos hable y abra su corazón a Él y dígale, Señor, escudriña mi corazón. El cristianismo hoy por hoy se ha conocido, y más el cristianismo de América, como un cristianismo barato, un cristianismo mediocre, un cristianismo muy light,
y a veces falso. Han hecho estadísticas de gente los cuales han preguntado cuántos han nacido de nuevo. Y mucha gente ni sabe qué es el nacimiento de nuevo. Mucha gente engañada hoy por hoy, que dice ser, pero no es. Como en la iglesia del Apocalipsis, tienes fama de que vives, pero estás muerta. En un momento del ministerio del profeta Jeremías, se sintió desanimado, como quizá, espero y no, algunos de los que estamos aquí nos sentimos desanimados, un poco frustrados porque las cosas no salen como nosotros quisiéramos que salieran, desesperados porque el proceso que estamos viviendo, el fuego nos ha quemado y nos está quemando porque la prueba duele, ¿sí o no? La prueba duele. ¿Quién quiere estar en el horno de fuego? Nadie. Pero ¿qué dice el Señor? Jeremías, te es necesario que te mantengas en la prueba. ¿Y cuál era la prueba? Tú mantente declarando lo que yo te he dicho, y la prueba es el rechazo de tu propio pueblo, el rechazo de tu propia familia, el rechazo de tus propios amigos. Pero te voy a hacer una pregunta, Jeremías. ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Ahora yo te pregunto a ti, gran comisión, ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios, quien te dio la vida, la salud, la salvación? ¿Al Espíritu de Dios? ¿A un Cristo poderoso? Pero hermanos, leo que yo no he visto el poder de Dios después de mi salvación, hermano. Leo, con respeto se lo digo. ¿Por qué no se ve el poder de Dios en la iglesia de Cristo? ¿Por qué estamos frustrados, iglesia? No podemos estancarnos en la vida espiritual en 2017. Que porque no vi la gloria de Dios en el 2016, ese Dios me dejó allí, me dejó apartado. No podemos conformarnos a este mundo. Ahora yo te digo, iglesia de Cristo, renueva tu mente este año, porque grandes cosas verás. Le dijo el Señor Jehová Dios a Moisés, porque cosa tremenda haré contigo. ¿Qué estás pasando con tu familia? ¿Qué estamos pasando en nuestro pueblo? Como nación, nuestros países. Por eso cuando yo oré, dije o mencioné el texto, si se humillare mi pueblo. ¿Acaso no te viene sonando en estos servicios que he venido hablándote ese tema o esa palabra? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces, si no hay humillación, no hay exaltación. Si no hay humillación, no hay obediencia. Si no hay obediencia, no hay bendición. Entonces vemos a un profeta Jeremías diciendo, me siento un poco mal, Señor, frustrado. El gran profeta Jeremías llegó a sentir o pensar que las maravillas del Dios a quien él servía no eran una realidad en su vida, porque nadie se le convirtió. Fue un profeta que lloró y lloró y lloró, y el pueblo lo rechazaba y nadie se le convertía. Hermano, dice el Señor, espera en mí. Hoy tenemos las de ganar. No te frustres. ¿Por qué tenemos las de ganar?
Porque hoy por hoy no estamos viviendo en el tiempo de la ley, ni de los profetas, ni de los sacerdotes. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia, mi hermano. Un tiempo en el cual aún si pecamos, fallamos ante el Señor, abogado tienes para levantarte. Jeremías le dijo al Señor: ¿serás para mí como cosa ilusoria, Señor? ¿Será como aguas que no son estables? Es decir, como mucha incertidumbre, como algo incierto. ¿Ese es tu Dios? Aguas que no las puedes ver, que están estables, siempre se mueven de aquí para allá y no sé si hoy vaya a ver o no. ¿Será eso? ¿Ese es nuestro Dios? Este sentimiento no es exclusivo de Jeremías, pues en realidad muchos cristianos tienen o tenemos, como dijo Jeremías que se incluía, tienen o tenemos desánimos cuando las cosas no salen como quisiéramos, o estamos viviendo situaciones en las cuales pareciera que el Señor no nos está ayudando. Esa es la palabra, que todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de nacer como tiempo de morir, tiempo de estar gozosos como tiempos de tristeza. Pero con todo y en todo, yo estoy preparado. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te desanimes. En tu humillación está tu exaltación. Y apunta ese lema en su corazón. Porque si una de las causas la cual fue que desecharan a Satanás, fue por no haberse humillado. No hay que, con nuestra arrogancia y altivez y conformismo, decir: yo ya todo lo puedo. Podemos ser desechados, hermanos. ¿No han leído la carta de Hebreos? Y desechados en cuanto a qué, la salvación, no, está hablando del propósito de Dios. Muchas veces llegamos a creer que en nuestra vida lo que hablamos de Dios no es en realidad, no es una realidad. Es decir, estamos recomendando algo que para nosotros no es verdad. 2017, tiempo de vivir la palabra y creer la palabra. O creer la palabra y vivirla, porque primero se cree y luego se vive. ¿Cuántos están doblando rodillas? ¿Cuántos están haciendo de la oración un estilo de vida? Donde así como yo diariamente, no me puedo dar el lujo de no orar hoy, de no orar mañana, un break. No, todos los días. ¿Quiénes pensamos que somos? ¿Quiénes nos creemos? Si Jesús oró todos los días, si los apóstoles, si Moisés, si Daniel, todos ellos oraban todos los días, ¿quién te crees tú que eres para no tener una comunicación con el Señor? Y el día que lo necesitamos, oramos y queremos que todo nos conceda. ¿Quiénes somos? Porque barro somos. Ciertamente tenemos un tesoro dentro de este vaso de barro, el Espíritu de Dios. Vamos concluyendo, hermano. ¿Cuántos cristianos desanimados existen hoy en día que piensan que las maravillas del Señor son para otros, menos para ellos? Pero esto no es así. Oh, ven, dice un cántico, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Para qué no estaremos recibiendo del Señor lo que pedimos? ¿Será que no nos deleitamos? Oh, ven y deleítate en el Señor
¿Qué es deleitarse en el Señor? ¿Cuántos adoraron al Señor hace un momento y se deleitaron? ¿Lo gozaron? ¿Sintieron? ¿Disfrutaron? Cuando tú haces eso, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si vemos el tema de estos versículos es Jehová reanima. Jehová reanima a Jeremías. Podemos notar algo muy importante. El Señor, para reanimar a su siervo, no le dijo: no te preocupes, ya viene tu bendición. Sigue así, solo haz lo mismo y tu bendición ya va a llegar. No lo dijo de esta manera, sino que el Señor le dio a Jeremías 3 condiciones, y con estas 3 vamos a concluir. 3 condiciones para que sus maravillas fueran reales en su vida, y esas mismas condiciones aplican perfectamente en la vida de cada uno de nosotros. Condición 1 o inciso A: si te convirtieres. Inciso B: si entresacares lo precioso de lo vil. E inciso C: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Veamos cada una de esas 3 condiciones aplicadas a nuestra vida. La primera condición: si te convirtieres. Si te convirtieres. Oseas 14:1 como texto de referencia. La palabra convertirse en hebreo es la palabra shop con H, como que si dijera shop, W-O-I-B, shop. La palabra convertirse en el hebreo es la palabra shop o soop, que significa literalmente volver o regresar. Es decir, que el Señor le estaba diciendo a Jeremías: yo te restauro, Jeremías, yo te bendigo si regresas a mí, si vuelves tu corazón nuevamente a mí. Quizás aquí habemos personas que estamos reclamando y tratando de que Dios nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga, y no vemos esa bendición tan proclamada o reclamada. Pero aquí vemos que la bendición vendrá si nosotros regresamos a Dios. Ahora, Jeremías tenía su área de cómo regresar al Señor o por qué, en qué le falló. Ahora, hermano, ¿qué hemos dejado de hacer que debemos de regresar a hacerlo? Somos cristianos, oramos cuando venimos a la iglesia, oímos la palabra. Pero ¿qué comenzaste a hacer cuando tú fuiste un cristiano hecho y derecho? ¿No eras un cristiano que tú doblabas tus rodillas en tu cuarto, en tu baño, en tu sala? Caías rendido. Y que cuando tú te convertiste no existía ni siquiera un teléfono celular. Que hoy por hoy no podemos vivir sin el celular. Estamos orando y lo tenemos aquí. Tenemos a nuestro Dios pequeño y entre comillas nuestro Dios grande adorando. O un televisor, o bueno, voy a orar y no podemos entablar pláticas con Dios. ¿Qué comenzaste a hacer al principio que necesitamos regresar al Señor? ¿Cuánto es media hora para ti orando? Una eternidad. ¿Y cómo comenzaste a hacer? Sí, hermano, yo oraba hasta 1 hora, 2 horas. Lloraba, me deleitaba en el Señor. Gemía. Lloraba por el pueblo de Dios, por aquellos que no eran salvos. Hablaba del Señor más seguido. Mi Biblia la usaba más. Ahora ahí está empolvada. Jeremías, si te dice el Señor: Jeremías, conviértete a mí. No es de que tienes que convertirte en cosa nueva, sino que vuélvete a hacer las cosas que dejaste de hacer. Y a todos nos da esto, hermano. Dejamos de orar, dejamos de adorar al Señor. ¿Cómo está nuestra intimidad con el Señor? Muchos de nosotros nos hemos alejado de Dios,
no en lo físico, sino en lo espiritual. Muchos estamos siempre en la iglesia, pero nuestro corazón no está en Dios. ¿Qué te preocupa en este momento, mi hermano? Ya quieres salir corriendo. Una desesperación. ¿El hambre? ¿El vecino? ¿La visita? ¿El café? Porque mejor es un día en su casa que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos anhelan seguir escuchando la voz de Dios? Los altares, estar postrados. Muchos hemos abandonado la lectura bíblica, hemos abandonado la oración, hemos abandonado la alabanza. Nos sentimos tan confiados que siempre estamos en la iglesia, que no dejamos de venir a los cultos, que nos hemos dado cuenta que nuestra vida está cerca de la iglesia, pero lejos de Dios. Me espanta esto, hermano. Cerca de la iglesia, pero lejos de Dios. Yo le invito, usted vaya a una iglesia y si quiere váyase de aquí, después de este servicio. Hay muchas iglesias porque nuestro servicio es temprano. Vea con la indiferencia que entra la gente a la casa de Dios. No sé hoy, porque yo no he visitado, pero mi respeto para la gente católica en los tiempos cuando yo era un chiquilín. Recuerdo a mis 10, 12, 14, 8 años. Me tocó entrar ahí a la iglesia católica y veía aquella reverencia en la cual entraban aquella gente a la casa de Dios. Estamos hablando de un corazón lejos de Dios, pero dentro de una iglesia. En el cristianismo. Y yo veía aquellas señoras, hasta con su rebozo, aquella quietud, porque decían, aquí está Dios. Y aunque lo representaba una imagen, ellos decían, aquí está Dios. Vaya a una iglesia cristiana del siglo XXI, actual, iglesia moderna, iglesia del movimiento del postmodernismo. Entran con aquella indiferencia, yo me siento donde yo quiera. Mira, canta re feo. El predicador ni se preparó. Mira esa la faldita que se trae. El pantalón tan apretado. Mira eso, se cortó el pelo y parece que le agarraron las tijeras, pero le cortaron de más. Esa arrogancia. ¿Dónde está la humildad en las iglesias? ¿Dónde está el sentido de adoración de la gente que se supone hoy en día que viene a adorar a Dios? ¿Dónde? A mí no me lo pregunte. El Señor se lo va a contestar dónde está. Porque Él